¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues esta tormenta tomada por Charles Peak en Missouri, previo a la formación de un tornado, pues nos muestra, creo que a la perfección lo que está pasando con algunos bancos centrales. Viene una tormenta y muchos no la están viendo. Y es que, ¿por qué los bancos centrales están comprando oro al ritmo más rápido de los últimos 80 años? O sea, algo que no habíamos visto en 80 años se está dando en estos momentos. Y es que, pues, el mismo Consejo Mundial de Oro, que es el que representa la industria de este mineral, de este metal, ¿no? Más bien, pues bueno, de este metal, según lo que reporta el año pasado, los bancos centrales agregaron sus reservas a la mayor cantidad de oro desde 1950, desde que comenzaron los registros. Desde que iniciaron los registros no se había tenido tanta compra de oro. El dólar, ustedes y yo sabemos, es pues la reserva mundial. Es la moneda que se utiliza de reserva mundial. Pero se vive ahorita una situación crítica pues en el mundo, pero específicamente en Estados Unidos, porque tiene una deuda pues alucinante, una deuda tremenda. Esto está haciendo que pues mucha gente se repiense, muchos países sobre todo, ¿no? Piensen dos veces, vamos a decir, qué van a hacer con su moneda si el dólar llega a caer o llegan a tener una crisis fuerte. Si vemos aquí están, bueno, más o menos cómo está distribuido las reservas del mundo. China pues está muy por debajo, con un 1.9%, un 2% más o menos. Estados Unidos el 61% de las reservas del mundo, por ahí anda circulando. Y el euro un 20% de las reservas mundiales. Esto que están haciendo, no lo están haciendo todos los países. Vamos, no es que los bancos centrales estén comprando oro masivamente, no, son solamente algunos países. Y ese es el punto que habría que ver. ¿Quiénes son esos países? ¿Qué intenciones podrían tener al comprar grandes cantidades de oro para su banco? Primero, pues bueno, vamos a los países. Es China, que eso creo que todo el mundo no lo esperábamos, la India y Brasil. Estos tres países son los que están acumulando oro en su banco central. Están comprando oro y es que buscan reemplazar sus reservas de dólar a un ritmo que no se había visto desde la posguerra. O sea, vamos a ver cómo se refuerza la moneda del yuan, la misma moneda brasileña e incluso la moneda de la India. ¿Por qué? Porque tiene reservas, porque aquel que quiera tener una inversión en yuanes o en cualquier otra moneda de estas tres, van a sentir que tienen un mayor peso por tener mayores reservas de oro. Esto podría estar preocupando también a Estados Unidos en un momento crítico en el que hay pues ya una inflación, hay una subida de tasas de interés que tiene pues muy molesta a mucha industria y al mismo tiempo pues una deuda tan grande que pudiera generar una crisis mayor, ¿no? Dicen que la crisis que está dando ahorita en 2023 es mayor que la del 2008. Vamos a ver si esto es así de enorme, así de grande, pero esto es lo que está sucediendo. Pero bueno, aquí vamos a hablar de todo el resumen de la información hasta este momento, qué es lo que está pasando en el mundo. Estamos pues en directo, ¿no? Estamos en directo, así que pues, muchísimas gracias si lo están viendo en vivo y gustan dejar un comentario, pues se los agradezco bastante. Y a la gente que nos ven diferido, porque no, apenas acabamos de mandar el aviso, pues agradecemos si nos echan la mano a compartir. Eso también pues sería muy bueno, esa manita para arriba y todo eso que ustedes ya saben. Saludos a José, a Gloria Paredes y a toda la comunidad que va a ir entrando en estos próximos minutos y en estas próximas horas pues ya lo verán en diferido. Vamos con información de lo que pasa pues en todo el planeta. ¿Qué está sucediendo en las noticias en tema de Ucrania? Hoy fue un día importante para Rusia, hoy también es un día importante para Europa, porque hoy también se festeja a Europa, ¿no? La Unión Europea tiene esto y también mandaron un mensaje muy simbólico, muy interesante para lo que está pasando en el mundo. Vamos pues a la información. Bueno, pues a ver, ¿qué está sucediendo en el mundo? Vamos con la primera situación importante. China da un ultimátum al cónsul de Canadá. Es que creo que va más allá de un ultimátum, ¿no? Como lo han estado refiriendo básicamente. Bueno, de hecho ya está confirmada la expulsión. Ya es la expulsión, o sea, el ultimátum es 5 días tienes para
irte de Shanghái. China ha expulsado al cónsul de Canadá en Shanghái y le dio 5 días para salirse. La decisión es una respuesta a la medida similar tomada por el gobierno de Justin Trudeau contra un diplomático de Beijing acusado de interferir en asuntos internos en Canadá. Ayer les comentábamos un poquito de esta situación, pero esto está escalando muy rápido. China anunció que expulsará al cónsul canadiense al Consulado General de Canadá en Shanghái. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que la diplomática Jennifer Lin Lalonde es una persona no grata y le dio un plazo de 5 días más tardar para que esté fuera del país. Además, la Cancillería de China advierte que se reserva el derecho de tomar otras medidas. ¿Cuáles son esas otras medidas? No queda muy claro. El portavoz de lo que es China, Wang Wenbin, que él es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores y es muy duro, ¿eh? Cuando habla Wenbin, pues cuidado, ¿no? Cuidado, porque es como que así como Rusia lanza a Dmitry Medvedev cuando quiere lanzar algún mensaje duro, pues cuando quiere mandar un mensaje duro hacia el mundo, pues lo que hace, ¿no? Lo que hace esta situación es mandar un mensaje muy fuerte hacia algún país. Por ejemplo, cuando quieren lanzar un mensaje duro a Estados Unidos, hablan a Wang Wenbin y él es el que normalmente hace el trabajo sucio, por así decirlo, públicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, es una situación ahí tremenda. Vamos a otra información de última hora. Aquí hay un dato que está pasando en estos momentos y que pues me parece muy importante. No estaba en el orden de las noticias. Vamos a ver qué está pasando con este tema de Trump. Vamos a eso. Lo último de Donald Trump, el jurado encuentra al expresidente, que el expresidente abusó sexualmente de la escritora, pero que no la violó. Esa es lo que ha decidido el jurado. O sea que sí lo consideran entonces oficialmente como un abusador, pero no un violador, ¿no? Como digamos que está esa línea muy pequeña, ¿no? El jurado de Nueva York emitió un veredicto, lo acaba de hacer, en el caso civil sobre las afirmaciones de la columnista asesora Jean Carroll de que Donald Trump la violó, dice, en una tienda donde hay una serie de departamentos de Manhattan allá por 1990. Esta situación, pues evidentemente va a complicarle su campaña, ¿no? Seguramente, dice el jurado, regresó de sus deliberaciones y dijo que no está de acuerdo en la afirmación de Jen en que la violó, pero descubrió que abusó sexualmente de ella. Le han otorgado $2 millones en daños. Los miembros del jurado sopesaron si Trump violó o agredió a la escritora y luego la difamaron al afirmar que se inventó la historia. Dice, durante el juicio civil de 7 días en un tribunal federal de Manhattan, Carroll, de 79 años, dijo a un jurado que Trump, de 76, la violó. Dice, en un vestidor de los grandes almacenes de Bedford Goodman en Manhattan en 1995 o 1996 y luego arruinó su reputación al negar lo sucedido. Sin embargo, los jurados han dicho que no pueden probar sus preponderancias de la evidencia que esta afirmación sea cierta. Dice, el jurado en el caso de violación civil a Trump ha llegado a un veredicto y se espera que emitan, bueno, esto ya lo acaban de emitir, entonces es oficial, digamos, consideran abuso, no consideran violación, ¿no? Ahí está el tema. Pues bueno, es un asunto de último momento. Vamos a otra información importante. Bueno, vamos, están pasando muchas cosas en el tema de Ucrania. En un momento más les estaré platicando qué está pasando, porque hoy fue un día muy especial en cuanto a festejos nacionales para Rusia. Ahorita platicamos qué está pasando, pero vamos a otra situación primero con Irán. Irán, según la Organización de las Naciones Unidas, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, ha hecho una denuncia terrible para Irán, en el que asegura que 10 personas a la semana, en promedio, pues las están eliminando, las están, matando, ¿no? Pues esa es la palabra, ¿no? Ejecutando sería, ¿no? La palabra correcta, la mejor.
Dice, lo que va del año, al menos 209 personas fueron ejecutadas por el régimen de Irán, sobre todo por delitos relacionados con drogas y con delitos también relacionados a protestas. En promedio, desde el inicio, más de 10 personas han sido ejecutadas cada semana. Esto lo hace uno de los regímenes o gobiernos más duros del mundo. A este ritmo, dice, es preocupante constatar que Irán sigue el mismo camino que el año pasado, cuando 580 personas fueron ejecutadas en pues una situación que ha sido muy criticada pues por derechos humanos en la ONU. Bueno, un tema también que llama la atención es lo que está sucediendo con el Reino Unido y Ucrania. Vamos a ese detalle. Ojo con este tema porque pudiera ser el punto de inflexión a favor de Ucrania, si es que esto se da, aunque ya está confirmándose. El Reino Unido asegura que está por enviar misiles de largo alcance a ese país. Cuidado con eso, porque sí, es un tema que incluso al mismo Reino Unido lo pudiera tener en problemas, pero es muy claro que Rishi Sunak, el primer ministro de Ucrania, de Reino Unido, el primer ministro de Reino Unido, ha estado empujando que se den más armas, cosa que incluso dentro de sus asesores no le recomendaban enviar a Ucrania, pero lo ha estado empujando. Yo vi un claro cambio desde que Rishi Sunak visitó Ucrania. Dice, Gran Bretaña se ha enorgullecido por estar delante de sus aliados occidentales en la introducción de nuevos sistemas de arma en Ucrania. O sea, ellos son como, o quieren ser los que más armas y más avanzadas se las estén dando primero que nadie a los ucranianos. En un aviso de adquisición publicado el día martes pasado por el Fondo Internacional para Ucrania, liderado por Gran Bretaña, un grupo de países del norte de Europa han establecido un mecanismo para enviar armas al campo de batalla. Pero el ministro de Defensa del Reino Unido solicitó expresiones de interés por proporcionar capacidades de ataque de hasta 300 kilómetros. Hasta ahorita, la capacidad de ataque de Ucrania es de 150 kilómetros aproximadamente, de armas que vienen de Occidente. Tienen otras armas que son de hecho de la época de la Unión Soviética y que han logrado adaptar y han logrado lanzar mucho más lejos, pero no de las armas de Occidente, ¿no? Si claro, tienen pues un problema ahí. No pueden usar armas ni del Reino Unido ni de nadie. No pueden usar armas hacia territorio ruso. Así tengas el alcance de 300, 500, 1000 kilómetros, no las puedes usar, porque el momento en que las uses, entonces Ucrania podría ser o dejar de ser la favorita de los occidentales y les podrían cortar el suministro de armas. Por eso, pues también Ucrania tiene que tener mucho cuidado qué hace con esas armas. Dice lo siguiente, Ucrania ha suplicado durante mucho tiempo a las naciones occidentales por misiles de largo alcance y ellos aseguran que tienen un frente y que si tienen un avance mucho más largo pueden atacar antes de que el frente de los rusos llegue, porque en cantidad, en masa de soldados pues están envíe y ya están preparando otros cientos de miles para enviar a Ucrania. O sea que en cantidad pues los rusos tienen mucha gente que quieren lanzar, que quieren enviar hacia el conflicto y ganar por montón, digamos. Entonces, pues Ucrania por eso está insistiendo y suplicando, como dicen en este artículo, por armas de mayor alcance para evitar pues la confrontación directa, porque pues sí sería un problema si esto continúa como parece que quiere seguir, ¿no? Esto también, si está listo estas armas para la contraofensiva, pues sería también un tema muy interesante para el conflicto, porque pues entonces la contraofensiva podría ser, podría darse de una manera más clara. Hay un tema que quiero comentar, cambiando de asunto, vamos a lo que dice Estados Unidos, porque Ucrania está quejando de que no tiene suficientes armas para la contraofensiva. Puede ser una estrategia también, ¿no? Puede ser una estrategia también que dice Rusia, no tenemos municiones. También igual, es una estrategia, quién sabe. Como dicen y me han comentado varios de ustedes, pues es que en la guerra lo primero que se pierde es la verdad, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay muchas cosas ahí que pues uno puede medio ir confirmando con el tiempo, pero hay muchas otras cosas
que pues pueden ser solamente parte de un juego del mismo conflicto, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos reacciona a lo que dijo Volodymyr Zelensky y dice que considera que Ucrania ya cuenta con lo necesario para que la contraofensiva tenga éxito. Dice lo siguiente: el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, ha manifestado el día de hoy que las Fuerzas Armadas ucranianas cuentan con el material necesario para tener éxito en la contraofensiva y recuperar territorios caídos a manos, en manos rusas, ¿no? Dice, tienen lo que se necesita para seguir teniendo éxito en la recuperación del territorio que Rusia ha tomado por la fuerza durante los últimos 14 meses. Ha manifestado el mismo secretario de Estado, Antony Blinken, esto pues junto con lo que dice el ministro de Relaciones, el primer ministro de Relaciones Exteriores, más bien el primer ministro del Reino Unido y el primer ministro de Relaciones Exteriores, James Cleverly, y el mismo Rishi Sunak, pues han dicho, pues no nada más van a seguir ayudando, sino que están mandando armas que igual no eran esperadas. Lo que quiere Ucrania es tener pues armas también de mayor alcance y parece que pues sí se van a dar, ¿no? Sí se va a dar esta situación. Pero bueno, vamos a otro tema importante. Vamos a lo que está pasando en México, porque se está empezando a propagar una serie de incendios en el norte. Es una buena y una mala, porque la mala es pues obviamente que hay más incendios que se están dando en el norte del país, cosa que pues es como más o menos la temporada, ¿no? O sea, empiezan a darse ciertos incendios, sobre todo en la zona del oeste. Quiero que veamos el mapa. Sur, obviamente, y oeste tienen estos incendios que, bueno, pues ahora mismo estamos viendo. Alertan que los días que vienen habrá mucho calor en esta región y no habrá mucha agua en este lado del país, que es donde están los incendios en su mayoría, sobre todo estos puntos rojos y estos puntos en los que están iniciando ahora los incendios. Pero incluso aquí en Nuevo León, que ha habido lluvias, han estado controlando ciertos incendios. Por ejemplo, los municipios de Lampazos, de Galeana, de Zaragoza, de García, en Nuevo León, se han detectado incendios y las tareas de ataque y control y extinción han estado participando 83 brigadistas, 14 vehículos y 3 helicópteros. La suerte es que habrá humedad, habrá lluvias en las próximas horas y próximos días, y esto pues esperemos calme estos conatos de incendios o estos incendios que ya están algunos afectando algunas hectáreas, ¿no? Bueno, pues atentos con este asunto. Vamos a otra información importante, vamos a eso. Buenísimo, pues vamos a pasar a otros asuntos importantes. ¿Qué está pasando en el tema internacional? Muchísimas gracias a toda la comunidad que nos acompaña. Miren, Israel declara situación de emergencia. Esto pues obviamente tiene a todo el mundo en alerta porque es otra zona del mundo que pudiera entrar en un conflicto. El ejército de Israel declaró que la situación de emergencia de 40 kilómetros alrededor de Gaza está en o ante la posibilidad de que milicias palestinas empiecen a lanzar bombardeos y misiles hacia territorio de Israel. Vamos a ver qué se sabe, ¿no? ¿Qué se sabe en este asunto? Pero en la noche de ayer les mostrábamos algunas de estas imágenes donde se veían explosiones de Israel a Gaza. Ahora dice Israel, pues bueno, ahora de Gaza van a venir más posibles misiles, ¿no? Pero ha estado así, ha ido escalando, y claramente el primer ministro de Israel, pues tenía muy planeado que se retomara el conflicto, ¿no? Para empezar, momentos religiosos, fechas importantes. ¿Qué hace el gobierno de Israel? Manda a ciertos policías a golpear a gente que estaba rezando musulmana, ¿no? Incluso los del ejército de Israel criticaron esa acción, ¿no? Dijeron, y enviaron un mensaje de que pues hay que tranquilizarse. O sea, no estaban de acuerdo con eso, pero claramente pues son formas de impulsar un conflicto desde el mismo Netanyahu, que tiene un problema local.
O sea, localmente Israel, mucha gente lo quiere fuera. Pero si hay un conflicto, pues hay una distracción, ¿no? Y eso también permite que se mantenga en el poder. Al final, ha sido muy buzo para esos temas. El ejército de Israel declaró el día de hoy la situación de emergencia 40 kilómetros alrededor de Gaza ante la posibilidad de que milicias palestinas de la franja lancen cohetes como respuestas de los intensos bombardeos de esta madrugada que mataron a 13 personas, lamentablemente pues incluyendo también a familias, a niños, a señoras que pues murieron en esta situación. Dice, por ello se ha instruido a los civiles israelíes en el área que rodea la zona de Gaza que permanezcan en refugios designados y se han suspendido las clases en las escuelas en toda esa zona, que incluye Ashkelon, Ashdod y Beersheba. Según esto, bueno, toda la parte del sur de Israel no tienen clases, le piden a la gente manténganse en refugios porque pues hay una emergencia en este momento. Así que pues bueno, muy atentos a lo que está pasando en el sur de Israel, en Gaza, entre Gaza e Israel obviamente, porque parece que va a seguir escalando. Dice, Israel se está preparando para cualquier escenario. Habría dicho esto a la agencia de noticias EFE, un portavoz militar. Dice lo que puede significar varios días de escalada bélica con las milicias palestinas de Gaza, como la ocurrida con la yihad islámica en agosto del año 2022, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema. Atentos con lo que está pasando en Israel, porque pues en una de esas sí se puede complicar mucho ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a otra información importante. Buenísimo, pues vamos a otros asuntos también de orden internacional, ¿no? Muchísimas gracias a toda la comunidad que nos está viendo. Gloria, José, a toda la comunidad que nos deja comentarios. Ahorita al final de los que estén viéndolo en directo, pues lo estaremos comentando y platicando un ratito, ¿no? Sería buenísimo. Pero bueno, hay un asunto muy delicado que sucedió en los Estados Unidos. Y es que este personaje, ¿no? Entró a un centro comercial en Texas y le quitó la vida a muchas personas y dejó heridas a muchas otras. Él se llama Mauricio García y acudió a un centro comercial con un rifle, quitando la vida a 8 personas, hiriendo a 7. Ahora mismo se sabe un poco más de su vida. Se llama Mauricio García, una persona claramente latina, claramente morena. Y lo digo porque, pues mire nada más, o sea, le gustaba andar acá de neonazi, según él. No sé si sepa, ¿verdad? Que pues él sería el primero en no ser aceptado como miembro de este tipo de agrupaciones. Él mismo decía o destacaba la supremacía, dice, de la raza blanca, como si él perteneciera a ella. Bueno, un tema de locura, ¿no? Una persona que claramente pues tenía problemas muy profundos y este es el responsable, o dice la autoridad de Estados Unidos que es el responsable. De hecho, pues quedó ahí sin vida, con la arma en mano, ¿verdad? Y un montón de cámaras que lo vieron, pues cómo estaba quitándole la vida a muchísima gente. Vivía en un hotel en la ciudad de Allen, Texas. Ya tenía tiempo viviendo en un hotel. La gente que lo llegaba a ver, que llegaba a topárselo, decían que no era problemático, que sí hablaba muy poco, pero no generaba problemas visibles. No hablaba con mucha gente. Los vecinos lo calificaron como una persona reservada y que no parecía ser alguien que buscaba problemas. Parecía, dice, distante, como desconectado, pero no era amenazante, según revelan gente que era vecino que vivían cerca donde él estaba. En sus redes, ahí sí se sabía de su otra vida, ¿no? Donde dejaba mensajes de odio, pues acosaba gente, cosas así, ¿no? Es un tema que, pues, como quiera, a pesar de que pues él ya perdió la vida, pues ya lo eliminaron, ¿no? Las mismas autoridades, pues están haciendo una investigación como un detrás de, ¿no? Porque hasta ahorita, en el caso de él, no he visto que el FBI diga que lo tuviera en la mira. A muchos de los tiradores que andan por ahí en Estados Unidos, ya el FBI los tenía en la mira y no alcanzó como a reaccionar a tiempo. En este caso parece que ni en la mira estaba, ¿no?
En el chaleco antibalas que traía, ¿no? Traía bordadas las siglas RWDS, que es una organización extremista de una organización de ultraderecha, ¿no? Bueno, pues eso también se supo, bueno, un tema muy tremendo, ¿no? Vamos pues a otra situación importante. Hablando de esto, pues la Casa Blanca ha reaccionado y dice el gobierno de Joe Biden que esto es una crisis, pues una crisis de muchos años, ¿verdad? No es una crisis actual, es una crisis que tiene mucho tiempo. Dice y subraya que esto supone una media de un tiroteo por día hasta ahorita. O sea, diario un tiroteo, ¿no? Estas son las estimaciones de más de 14,000 personas que han fallecido este año por la violencia con armas de fuego. Dice, esto es una crisis que los republicanos en su Congreso rechazan abordar. Estamos hablando de la mayor causa de muertes en menores de Estados Unidos y con los republicanos en el Congreso diciendo que no se puede hacer nada al respecto, habría lamentado la portavoz de la Casa Blanca. Y yo creo que es el dato más duro, el saber que la causa de muerte de los menores, la mayor causa de muerte es eso, es algo que podría ser corregido, ¿no? Es algo que podría ser detenido, pero no se hace nada, ¿no? O sea, es un tema, pues tremendo. O sea, vamos, en Estados Unidos no tienen un problema como a lo mejor lo tendrían en otras partes del mundo de enfermedades en los menores o de, no sé, otras cosas, ¿no? El problema es la violencia, ¿no? El problema es, pues, de que hay gente que toma la decisión, ¿no? De quitar la vida a otras personas, ¿no? Esa violencia pues se ve reflejada en récords, ¿no? De tiroteos ahora mismo, 14,000 personas nada más este año, pues imagínense ustedes que todo eso se pudo evitar, ¿no? Perfectamente. Pero bueno, dice, según el jefe del departamento de la policía de Allen, hablando del caso que les comentaba ahorita, el atacante fue neutralizado por un policía que estaba en el centro comercial tras una llamada no relacionada. Cuando escuchó los disparos, el policía vio y luego neutralizó al sospechoso antes de llamar a la ambulancia que desalojaron a varios heridos. Bueno, de ahí se sabe que 8 personas habrían perdido la vida, aparte de los múltiples heridos, que el caos duró horas porque no sabían si era el único tirador. En lo que investigan y todo, pues la gente siguió corriendo y fue todo un tema, ¿no? Que ya comentamos en su momento. Pero bueno, vamos a otra información importante. Hay un caso que está llamando mucho la atención hablando de tiroteos y estas cosas que no se ven, porque esto que les voy a platicar no se considera un tiroteo, pero sí que son incidentes que también le quitan la vida a menores de edad en los Estados Unidos. Esto sucedió pues en Luisiana, ¿no? Según las autoridades del estado de Luisiana, una menor de 14 años recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, esto después de estar jugando a las escondidas. Ya ven que en Estados Unidos no se utiliza este tema de las bardas, ¿no? Entonces es muy fácil que un niño, una niña, un adolescente estén jugando a las escondidas y se escondan en el lado del vecino, ¿no? O sea, no hay barda, ¿no? O sea, es como me escondo de aquí, me escondo allá. Y bueno, la situación es que este hombre que estamos viendo aquí en pantalla le dispara porque estaba en su propiedad, ¿no? La oficina del sheriff de la parroquia de Calceu detalló que este incidente tuvo lugar durante la madrugada del domingo en la vivienda de Stars, ubicada en las cercanías de la frontera entre Luisiana y Texas. Tras el ataque, la chica fue hospitalizada con lesiones que, pues, según se sabe, se habría salvado, ¿no? Se va a salvar aparentemente. Entonces, pues bueno, suerte que le dispara en la cabeza, pero tiene suerte ella y tiene suerte él que no haya fallecido. Dice, varios menores estaban jugando a escondidas en su casa, pero de repente se escondían en las casas de los residentes, de los vecinos. Pues al ser de noche dijo, ¿quién está metiéndose ahí? Y disparó. Un accidente, si tú quieres, un incidente, pero es una situación pues que pues es muy tremenda, ¿no? Ahora sí que disparar primero y preguntar después, como dirían algunos. Bueno, un incidente que es común, ¿no? Que suele ser común en muchas partes, sobre todo en el sureste de Estados Unidos, se da pues más o menos en pueblitos sobre todo y este tipo de cosas, gente muy armada y que reacciona, que tiene el gatillo fácil, digamos, ¿no? Dispara primero. Vamos a otro tema también importante.
Ya que estamos con Estados Unidos, ahorita al rato nos vamos con Rusia, con Ucrania, ¿qué está pasando por allá? ¿Se acuerdan de este incidente donde una persona atropelló a 30 migrantes en Texas? Bueno, pues ya se sabe que será acusado de 8 cargos según lo que reportan, de homicidio involuntario, ¿no? Ese es lo que le van a acusar. Según dice el conductor de una sub que habría matado a 8 personas cuando embistió a un grupo que esperaba en una parada de autobús en Brownsville, Texas, fue acusado de homicidio involuntario. Habría dicho la policía. El punto es que, pues bueno, él se llama George Álvarez, es latino o de origen latino y tiene 34 años. Perdió el control después de pasarse un semáforo en rojo y bueno, pues ahora mismo estará detenido. Veremos cuántos años le van a cargar a esta persona. El jefe de policías Félix Sauceda dijo que Álvarez fue acusado de 8 cargos de homicidio involuntario y 10 cargos de asalto agravado con un arma mortal. Las autoridades están esperando el informe de toxicología para determinar si Álvarez iba intoxicado. Algunos testimonios aseguran que parecía que estaba borracho. Pero eso pues tiene que determinarlo el informe de toxicología. Así que pues bueno, ya estaremos viendo qué se dice al respecto. Vamos a otra información. Buenísimo, pues vamos a otros asuntos de tema internacional. Bueno, pues engañan a Putin. Rusia o la élite rusa está engañando a Vladimir Putin. ¿Quién lo dice? Pues nada más y nada menos que Yevgeny Prigozhin, un personaje que ustedes y yo sabemos, pues ha sido muy relevante, ¿no? Yo creo que hasta se habla más de Prigozhin últimamente que hasta del mismo Vladimir Putin, cosa que no ha de gustar mucho a las élites de Rusia, sobre todo a las élites que pretenden tener el puesto de Vladimir Putin. O sea, muchos personajes que están pues en esa cúspide, que están pues a punto de que si algún día Vladimir Putin deja el poder, ellos podrían ser. Pero cuando hay otro líder externo como Yevgeny Prigozhin, no les gusta nadita. Este personaje hace poco lanzó un mensaje que aquí lo comentamos. Ha lanzado varios mensajes desde Bakhmut diciendo una cosa, diciendo otra, pero sobre todo que no tiene municiones, ¿verdad? Bueno, ahorita hay un tema que a mí me llama mucho la atención, se me hace muy interesante. Dice lo siguiente: la milicia de Wagner permanecerá en Bakhmut porque pues la amenaza fue: si te sales de Bakhmut, habrá cargos contra ti de traición, ¿verdad? Eso le dijo Rusia. Entonces él pues dice, no me queda otra, y ya lo dijo, aunque no tenga municiones, pues me voy a quedar aquí, porque dice, no me han llegado. Prometieron otra vez que me las iban a enviar, no las han enviado, ni armas, ni munición, ni nada. Pero pues si no me queda otra, se va a quedar. Y se va a quedar con todos los soldados. Eso es lo que ha dicho Yevgeny Prigozhin. Seguramente es el primero que se va a ir en dado caso que sea necesario. ¿Quién sabe, no? Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Pero lo interesante de lo que está pasando con Wagner es que ya habíamos platicado aquí que los que han estado cercanos, hay por ejemplo uno que era encargado de de escribir los mensajes que daba Vladimir Putin y que se escapó, ya está fuera de Rusia, y que ha revelado cómo es el entorno de Rusia, ¿no? El entorno de Vladimir Putin, perdón. Entonces, lo que revela él es que, dice, a Vladimir Putin no le permiten, no le dejan, no quiere él ver los medios. Él no ve los medios, él no sabe qué está pasando en el mundo. Él no sabe qué están diciendo, qué no están diciendo. Él nada más ve un medio de Rusia, específicamente, y lo que le diga ese medio, pues para él es la única realidad que existe, o lo que le digan sus asesores. Él anda a gusto en lo suyo y deja que los demás pues le informen. Entonces muchas cosas, por ejemplo, si no tiene municiones Wagner, él no se entera, ¿no? Él no se entera, o cuando se entera ya pasó mucho tiempo. Entonces Wagner, bueno, Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, asegura que a Vladimir Putin lo están engañando, ¿no? Acusando directamente a Sergei Shoigu, ¿no? El ministro de Defensa, y la élite cercana, que básicamente dice, pues la jerarquía militar rusa
engaña a Vladimir Putin sobre la ofensiva en Ucrania. Dice, es una nueva señal de sus divergencias con el Estado Mayor en ruso. Esas diferencias, esa enorme grieta que se ha formado entre el grupo de Wagner, el grupo de mercenarios y las tropas rusas. Pero déjenme, esto es lo interesante, como impactante en cuanto a que digan, pues no, ni entrado está el compadre, ¿no? Pero lo que sigue, lo que les voy a comentar, me parece todavía más relevante y que también creo que no le están diciendo, no le están informando a Vladimir Putin. Se sabe que un grupo de una zona de Bakhmut acaba de retirarse. Se acaba de ir. Simple y sencillamente se fue, ¿no? Entonces, eso también está llamando la atención. Dice, el jefe de mercenarios dijo que el ejército le miente a Putin y que soldados rusos huyeron de Bakhmut. Todo está hecho para engañarlo, dice Yevgeny Prigozhin. Y déjeme, voy a los detalles. Dice, Prigozhin asegura que un escuadrón del ejército ruso abandonó el frente de batalla de Bakhmut. Hoy, una de las unidades del Ministerio de Defensa abandonó sus posiciones, huyó de uno de nuestros flancos. Todos huyeron, descubrieron un frente de casi 2 kilómetros de ancho y 500 metros de profundidad. Dice, bueno, la bloqueamos de alguna manera, pero sin avisarle a él, 2 kilómetros se van, esta unidad de tropas rusas se van de ahí, dejándolo pues ver mal a él. Pareciera, dicen algunas veces, piensa mal y acertarás, pues no sé, no estoy muy de acuerdo en esas frases, pero sí al menos pareciera, creo, que quisieran que fallara, ¿no? Que el grupo Wagner desapareciera, ¿no? O sea, porque primero lo obligan a quedarse ahí, no le dan municiones, no le dan armas, y luego le abren un flanco, o sea, se van 2 kilómetros y dejan la posición, se van simplemente de esa zona de Bakhmut. Pues básicamente casi invitándolos a que pasen a donde está el grupo Wagner, ¿verdad? Entonces esta situación pues sí está como muy peliaguda, como dirían algunos, pero bueno, vamos a otra información. Muchas gracias a Carlos, a Veteran Kills, ¿cómo estás? A Alonso, a toda la comunidad que nos deja sus comentarios. Al ratito conversamos con mucho gusto, pero hay más información importante, así que pues bueno, vamos a ello. En otros temas también pues importantes, se ha estado hablando de una cifra tremenda en lo que está pasando en Sudán. Los enfrentamientos no han parado y pareciera que pues esto pudiera escalar mucho más de lo que se creía, ¿no? Las tiendas, los ¿cómo se llama? Tiendas de suministros y esto están en su mayoría cerradas, simplemente porque pues corren el riesgo de que los saquen, ¿verdad? Estoy hablando de Sudán, estoy hablando de que según la Organización Mundial de la Salud ha determinado que al menos ya son 104 personas sin vida por los enfrentamientos, 604 sin vida por los enfrentamientos, mientras el Sindicato de Médicos de Salud asegura que podrían ser muchos más. Según el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Tariq Jaserevic, en la zona, obviamente, dice que 5.100 personas han sido heridas, más de 600 fallecidos, y se cree que serían muchos más. 700.000 personas se han desplazado, no se sabe a dónde, ¿no? Pudiera ser a otras ciudades, pudiera ser a Europa, quién sabe, ¿no? El punto es que el conflicto, que inició apenas el 15 de abril, ya tiene muchas víctimas y hay un cambio durísimo para Sudán, ¿no? Se están quedando sin gente, se están quedando sin comida, sin agua, un país que estará paralizado. De por sí que ya había problemas, de por sí que es un país ya que está en el borde de una hambruna muy dura, ¿no? Pues esto no deja más que sumarse a los problemas que ya tienen. Esta es la actualización, por lo menos que tengo hasta el momento. El día de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita declaró que las conversaciones entre las delegaciones de ambos bandos continuarán por varios días más. Hay que recordar que en la ciudad de Jeddah, allá en Arabia Saudita, están un grupo de los paramilitares y otro grupo de las tropas sudanesas y están conversando. Pero ambos parece que no quieren realmente conversar, ¿no? Parece que más bien pues están siendo empujados para que lo hagan, pero realmente
creen ambos bandos que van a ganar, y eso pues es muy peligroso, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a otra situación importante. Hace unos momentos les comentaba de cómo pues China expulsó a una cónsul allá en Shanghái. La expulsó y le dijo: fuera de aquí, tienes 5 días para irte, y le dio su ultimátum. Pues el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha aseverado o reaccionado, digamos, que el país no se va a dejar intimidar por China después de que Pekín y o China y Canadá tienen un intercambio de expulsiones de diplomáticos. Lo hizo Canadá, era lo esperado, lo hizo China. Dice: independientemente de las próximas decisiones que tomen, nos aseguraremos de que China sigue viendo junto con otros países que estén participando en interferencias extranjeras que nos tomamos extraordinariamente en serio. Y es que hay sospechas también de que hay comisarías secretas de China dentro de Canadá, igual que Nueva York. Dice: el gobierno canadiense anunció la declaración de persona no grata y la expulsión de Xiao, acusado de injerencia en asuntos internos canadienses después de que fuera acusado de orquestar una campaña de acoso contra un diputado del Partido Conservador canadiense. Vemos como cada vez China intenta influir directamente en políticas internas. Es más, se descubrió, hace unos días les platiqué eso, se descubrió que hay un lazo, una liga entre ciertos grupos evangélicos de Estados Unidos y autoridades de China para influir en ciertas leyes en las que los dos están de acuerdo. Mira, los evangélicos quieren la misma ley que nosotros también queremos que haga Estados Unidos porque nos favorece. Entonces, sordeadamente, digamos, no a escondidas, se han hecho reuniones secretas para pues darles dinero, ayudarles, influirles a que se impulsen leyes favorables para China. Lo mismo intenta hacer pues en Canadá. Intentan influir en la política, en las decisiones que se toman de qué presidentes elegir, de qué diputados, congresistas, incluso de qué leyes aplicar. Porque al final, todas las políticas que puedan apoyar o ayudar a la economía china lo van a intentar mover de alguna o de otra manera. Pues bueno, ahora, eso que hace China lo hace en todos los países potencia, ¿verdad? No estoy diciendo que sean los únicos, obviamente no, lo sabemos perfectamente. Países con cierto nivel, con cierta potencia económica, de política, etcétera, intentan influir a otros, ¿no? Pero es sorprendente, a mí lo que se me hace noticia aquí es que estás hablando de las dos potencias del mundo, tratando una y otra de influirse de una y de otro lado constantemente, ¿no? No podemos decir todavía que es una guerra fría, aunque pareciera, porque tienen demasiada relación. O sea, siguen teniendo grandes cantidades de negocios importantes y intercambios de científicos y otras cosas. O sea, guerra fría sería pues ya que se rompa 100% la relación. Rusia, Estados Unidos podría hablarse un poco más de una guerra fría, algo más similar a eso. Pero China, Estados Unidos no es una guerra fría, es una guerra comercial, podría ser, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema, me parece pues sí muy interesante, muy importante. Vamos a otro asunto, vamos a otro tema importante, sí, vamos pues a eso. Bueno, pues vamos a otra de las notas principales. El día de hoy nace, fíjense esto, ¿no? Y está buena para la plática ahorita. Nace un ser humano con ADN de 3 personas. No es el primero, pero sorprende, y es el primero en Inglaterra, ¿no? Es el primer ser humano que nace de 3 personas. Esto, insisto, pues en Inglaterra. Así que vamos primero a los detalles y luego, si quieren, lo comentamos un poquito. Sí, no deja de ser súper interesante. Miren, aquí está el primer bebé del Reino Unido con ADN de 3 personas nacidas después del nuevo procedimiento del FIV. Vamos a ver, pues qué pasa. Dejamos esta fotito que compartía por ahí The Guardian y decía lo siguiente: el primer bebé del Reino Unido creado con ADN de 3 personas nació después de que los médicos realizaran un innovador procedimiento de FIV.
que tiene como objetivo evitar que los niños hereden enfermedades incurables. La técnica, conocida como un tratamiento de donación mitocondrial, MDT, por sus siglas en inglés, dice utilizando tejidos de los óvulos de mujeres donantes sanas para crear embriones de fibras libres de mutaciones dañinas que portan sus madres y que es posible que se las transmitan a sus hijos, ¿no? Dice, debido a que los embriones combinan el esperma y el óvulo de los padres biológicos con diminutas estructuras similares a baterías humanas, dice así, tal cual, mitocondrias de óvulo de la donante. Dice, el bebé resultante tiene ADN de la madre y el padre, como de costumbre, además de pequeñas cantidades de material genético, alrededor de unos 37 genes extras de la persona que está donando. Entonces son padre y madre en su mayoría, pero un pedacito chiquitito de un donante para, pues, contrarrestar problemas genéticos, ¿no? Dice, el proceso ha llevado a la frase bebé de 3 padres, aunque más allá del 99.8% es de 2 padres. O sea, el 99.8%, o sea, la enorme mayoría, pues es de un padre y de una madre y un piquitín por ahí de una persona anónima, un donante, ¿no? Los investigadores hablan de que el MDT también se conoce como terapia de reemplazo mitocondrial o MRT. Esta fue iniciada en el Reino Unido por médicos de Newcastle Fertility Center. El trabajo tenía como objetivo ayudar a las mujeres con mitocondrias mutadas a que puedan tener un bebé sin el riesgo de transmitir los trastornos genéticos. Dice, las personas heredan todas las mitocondrias de su madre, por lo que las mutaciones dañinas en las baterías pueden afectar a todos los hijos que tenga esa mujer. Para las mujeres afectadas, la concepción natural suele ser una apuesta y algunos bebés pueden nacer sanos, otros pueden heredar pues algunas cosas que no son que no son queridas, ¿no? Dice, por otros pueden heredar mucho más y desarrollar enfermedades graves, progresivas, a menudo mortales. Aproximadamente 1 de cada 6,000 bebés se ve afectado por trastornos mitocondriales. Dice, la mayoría de los 20,000 genes de un ser humano están enrollados en el núcleo de casi todas las células del cuerpo, pero alrededor de cada núcleo hay miles de mitocondrias con sus propios genes. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es pues un desarrollo, un avance que evita estos problemas, ¿no? Genéticos, específicamente las mitocondrias, como dicen. Y bueno, dice, el programa de tratamiento se retrasó sustancialmente por la pandemia, pero aseguran que pues ya está funcionando y que pues está, por lo menos hasta ahorita sabe que está saliendo todo bien. Ya esto es en humanos, esto ya no es una prueba, esto ya es pues una realidad, ¿no? Bien interesante, como quiera. Pues digo, habrá sus controversias, habrá gente que igual no estará muy de acuerdo, supongo, ¿verdad? Supongo yo que habrá de todo, ¿no? Habrá opinión de todos. Sobre todo que casi siempre como que lo nuevo suele asustar, ¿no? A mucha gente. Ya si a futuro las cosas salen bien, pues igual dirán o aceptarán a lo mejor este avance, ¿no? Pero bueno, vamos a otro tema también interesante, lo que está pasando en el mundo, muy movido el día de hoy. Vamos a eso. Hay un caos ahorita voy a quitarle la imagen esta, ahí está. Hay un caos ahorita en Pakistán. ¿Se acuerdan que querían arrestar al ex primer ministro? Pero siempre lo defendían, siempre había grupos ahí que protestaban y que pues trataban de que el exministro Imran Khan no cayera ante la justicia. Bueno, pues ahora mismo se ha detenido y ya empezaron las protestas. Ya es más, desconectaron todo Pakistán del internet. ¿Quién sabe qué esté pasando ahorita en este momento? Porque pues si desconectan el internet es por algo, ¿verdad? O sea, algo está sucediendo, algo raro está pasando ahí. Pero vamos al detalle. Dice, Imran Khan, el ex primer ministro de Pakistán y líder de la principal formación opositora, Pakistan Tehreek-e-Insan, o el PTI, no fue detenido el día de hoy por las fuerzas paramilitares durante la comparecencia ante el tribunal por una de las decenas de casos pendientes desde que fue expulsado de su cargo el año pasado. Imran Khan
por una parte la población es muy querido, pero también aparentemente era muy corrupto. Entonces, pues quieren llevarlo a la justicia y hay mucha gente que no quiere, ¿no? Es muy carismático en aquel país, ¿no? Entonces, eso, pues, es tremendo. Miren, déjenme, les voy a poner la cara porque seguramente lo habrán visto, ¿no? Siempre es así como que muy bien vestido y así como que de repente parece actor, así como villano de novela, ¿no? Una cosa así. Pero, pues bueno, ahorita golpearon hasta el mismo abogado. O sea, bueno, ha estado todo muy tremendo. Dice la policía de Islamabad dijo que Khan fue arrestado por un caso de corrupción relacionado con un fondo para la educación por unos 177 millones de dólares, conocido en el país como el caso Kadir Trust, según reportan. Dice, Khan ha sido implicado en numerosos casos de corrupción, sin embargo el político ha evadido los juicios alegando problemas de salud, falta de seguridad, ahorita no, joven, ¿no? Y pues el punto es que hasta ahorita no ha ido a juicio, va al tribunal, ahí mismo lo detienen y empiezan las protestas y hasta quitan el internet, digo, así estarán viendo el descontento, me imagino, ¿verdad? Pues bueno, ahí está el tema, me parece interesante porque con Pakistán, a como está ahorita, miren, para los que igual no conocen el canal o no nos ven seguido, igual no sabían, pero recientemente tuvo unas inundaciones récord, ¿no? Recientemente estoy hablando, pues ya son que año y medio por ahí, pero pues se quedaron más o menos sin el 90% de los alimentos, entonces ha sido una crisis que agravó toda la situación ahí. Y aparte, escándalos de corrupción ante una crisis tan dura, pues sí se está medio gacho, ¿no? Entonces, el punto es que Pakistán ha estado con muchos problemas, se ha ligado mucho a China. Pakistán, digamos que se conectó bastante con China en estos últimos año y medio. De ahí, después de que China, por decir así, conquista a Pakistán, es cuando después se va con Arabia Saudita y con Irán. Con Pakistán, digamos, logra resolver varios conflictos que traía, cosa que nadie había podido hacer, nadie. Llega a China y hace ajustes y lo logra resolver. Va con Arabia Saudita, sunitas, Irán, chiitas, enemigos de toda la vida, ¿no? Irán y Arabia Saudita, ¿no? Llega a China y de repente dicen, oye, pues que firman un acuerdo Irán y Arabia Saudita. Inmediatamente sale secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, a decir que pues no se la esperaban, ¿verdad? O sea, porque obviamente no les gusta mucho. Arabia Saudita son sus compas, los chiitas, los iraníes son sus enemigos, ¿no? Entonces, pues como, ¿por qué estás haciendo amigo con mi enemigo, ¿no? O sea, ¿por qué? Por China. Porque China logró lo que, y claro, dijeron felicidades, qué bueno, ¿verdad? O sea, pues tuvieron que decir qué bueno que se lograron dar la mano, etcétera, etcétera. Pero atentos, porque China está logrando unir lo que parecía imposible, ¿no? En una de esas se mete a Israel-Palestina o Ucrania-Rusia, que eso es lo que sabemos se está metiendo y está intentando, pues, pacificar. Dicho por Henry Kissinger, ¿no? Insisto, todavía vivo, ¿no? Dicho por él, dice que sí cree que China pueda pacificar Rusia y Ucrania. O sea, que lleguen a un acuerdo por China. O sea, no es cualquier cosa. O sea, pero fue primero Pakistán, Arabia Saudita e Irán. Y con todo el tema también de Yemen y todo este asunto. Ahora, pues, Ucrania y Rusia. No sé, en una de esas digo, Palestina e Israel ya no sería tan imposible, no sé, ¿verdad? Pero eso ya lo veremos a futuro. Mientras tanto, pues se ve como una posición, fuera de que no estamos hablando de China. China está metido ya en todos los temas más importantes del mundo. Y pues bueno, ese es otro asunto. Pero vamos a otra información interesante. Al principio les comentaba que había que platicar no nada más del 9 de mayo desde el punto de vista de los rusos, sino también desde el punto de vista europeo. La presidenta de la Comisión Europea visitó Ucrania en un momento muy especial, insisto, 9 de mayo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a la capital de Ucrania, a Kiev, para una visita simbólica para coincidir con el Día de Europa. Hoy, 9 de mayo, es el Día de Europa. Dice, es una visita simbólica y práctica para preparar el terreno para que ya inicien las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
Ucrania, no va a ser de un día para otro, puede que pasen algunos años, pero ya está avanzando firmemente en pertenecer a la Unión Europea. Y en un futuro, si esto sigue avanzando, pues aunque no pertenezca a la OTAN, el hecho de pasar a la Unión Europea va y ser un país que surte tanto de alimentos, que tiene muchos minerales, que tiene muchas cosas potentes en cuanto a invenciones y temas de salud y cosas así, a pesar de ser pobres, van a pasar a ser un país rico, un país muy desarrollado. Si esto sigue avanzando hacia ese sentido, les va a traer muchos beneficios, tienen mucho potencial y ya por eso muchas empresas están volteando a ver a Ucrania. También el tema nuclear, ¿no? El tema de plantas nucleares, o sea, vamos, que tiene muchos desarrollos que podrían ser interesantes para la Unión Europea y pues para Ucrania elevar su nivel de vida, ¿no? Que eso también pues estarían buscando. Dice, se trata de la quinta vez que von der Leyen visita a Ucrania en este conflicto, desde que va la invasión nada más. 5 veces, yo no sé, no recuerdo si alguien más ha visitado más veces a Zelensky que von der Leyen. O sea, pero es de las que más lo ha visitado. Por ahí está el exministro de, ¿cómo se llama? De Inglaterra. Se me fue el nombre, a ver si alguien se acuerda. No a Rishi Sunak, al anterior. Fue 2-3 veces, ¿no? Pero ella, que es la mera de Europa, ya son 5 veces, ¿no? Dando un mensaje a Vladimir Putin de dónde está Europa, ¿no? O con quién está, por lo menos la mayor parte de Europa, ¿no? Súper interesante este asunto. Ahora, ¿qué pasó en Rusia? Pues hay que ver qué sucedió en Rusia. Bueno, esto que estamos viendo, por cierto, nada que ver, ahorita lo platicamos. Este es el metro de la Ciudad de México, que estaba llenísimo el día de hoy. Es varios asuntos en lo que pasó con el 9 de mayo en Rusia, el festejo que hacen ellos por el momento en que entran, el día de la victoria que le llaman, el momento en que entran Alemania, los rusos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, ahí se le ve a Lukashenko que habría pedido un carrito de estos eléctricos chiquitos, tipo así como de golf, porque al parecer no podía caminar. También el discurso que iba a dar Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, el que ven a un lado de Vladimir Putin, no dio el discurso que estaba programado que iba a dar. Supuestamente porque estaba enfermo. Aquí pues podemos interpretarlo de dos maneras. En que realmente está enfermo y tuvo que ir obligado para quedar bien con Vladimir Putin, aunque estuviera enfermo, ¿sí? Y la otra versión es que se hizo el enfermo para no dar un discurso y no favorecer demasiado a Rusia, porque Lukashenko se ha visto así, ha sido un zorro en en este año de conflicto. O sea, sí apoya a Bielorrusia, a Rusia, pero no le da todo, ¿no? Entonces siempre está, porque no quiere quedar, o sea, si pierde Rusia no quiere quedar pues enemistado con todo el mundo. O sea, si pierde Rusia ahorita en este punto, pues quedaría de enemigo con todos. Pero si dicen, oye, pero Lukashenko pues realmente no lo apoyó en esto, no lo apoyó en lo otro. O sea, a lo mejor son puntos a favor, ¿no? Entonces, lo hemos visto hacer eso constantemente. Ese es un asunto interesante. Otro tema que me llama la atención, a ver si se carga la imagen, espérame tantito. Otro asunto que me llama la atención en cuanto al evento es que nada más hubo un solo tanque. Ese fue el tanque que llevaron. Sí, muchos autos blindados, ahí están los autos blindados, pero nada más un solo tanque participó en este desfile. 0 aviones, ni un avión. ¿Por qué? Pues porque están todos en el conflicto, están todos de aquel lado. Esto podría ser una señal de que realmente ya no le quedan tanques, que realmente ya no le quedan aviones, como ha sugerido varias veces el Pentágono, ¿no? Un solo tanque en el día de la victoria y 0 aviones es un tema, pues sí helicópteros, pero no aviones. O sea, llama la atención este tema, muy curioso. Es posiblemente por falta de... Hablando de Rusia, este personaje muy viral, ¿no? Este personaje que ven ahí, se llama Hasbullah. Y es pues muy viral, es un personaje muy célebre por sus memes, ¿no? A ver si alcanzamos a ver. También de Rusia, por cierto, este señor, o joven, ¿no? Porque tiene 20 años, con acondroplasia se llama lo que él tiene, que lo mantiene así, pequeñito, ¿no? Digamos. Y bueno, pues suele subir muchos videos andando de fiesta con sus amigos.
Y bueno, pues esto sucedió en Rusia. Lo detienen, lo llevan a la cárcel, a él y a sus amigos, porque pues miren, déjenme ver si alcanzamos a. ¿Lo alcanzaron a ver o no lo alcanzaron a ver? Ya no vi. Ahí está, es él el que les digo, ¿no? Él se llama Hasbullah. Igual lo han visto en muchos videos que aparecen en redes. Pero en un punto, pues andaban haciendo esto. En medio de la ciudad donde andaban allá en Rusia, haciendo piruetas. Y bueno, pues lo detienen, ¿no? Acabaron ahí. Bueno, tengo que bajar la imagen. Ahí está el pues detenido. Es una infracción de tráfico algo grave, pero podrían estar unos días en la cárcel, pero no deja de ser una infracción de tráfico. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a otro tema. Buenísimo, pues vamos a otro asunto. A ver, vamos a ver qué tenemos pendiente para, si no, ya pasarnos a la plática. Ya dijimos esto, bueno, lo que comentábamos de las especulaciones de la salud del mismo Lukashenko, ¿no? Que también llama la atención. Pues ya saben, todo es controversia ahorita con el tema de Ucrania y Rusia, que si era Vladimir Putin, que si no era, que si quién sabe qué. Bueno, pues eso ya es complicado saber, ¿no? Si realmente no. Me parece que ya estamos, a ver, las principales ya están todas al menos. Bueno, un tema interesantísimo, antes de irnos a los comentarios. Estados Unidos y sus aliados han desarticulado una red global de malware ruso. Ahorita les platico hasta dónde estaba el malware pues un tema obviamente preocupante, ¿no? Que ha también llamado la atención el día de hoy. Permítanme nada más ver si estoy haciendo como otra cosita por aquí. Ahí está. Dice lo siguiente: el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado el día de hoy que junto con otros países aliados en otras zonas del mundo han desarticulado una red global de malware relacionado con un grupo de hackers rusos conocidos como Víbora o Snake, que llevan cerca de 20 años obteniendo información confidencial de instituciones de gobierno y medios de comunicación. 20 años obteniendo información. El Departamento de Justicia, junto con nuestros socios internacionales, han desmantelado una red global de ordenadores infectados con malware por parte del gobierno ruso, que durante casi dos décadas han hecho ciberespionaje contra nuestros aliados, sobre todo de la OTAN, habría dicho el fiscal general Merrick Garland, ¿no? Que ese es otro de los temas también pues interesantes el día de hoy, ¿no? En concreto dice la operación se llamó Medusa, la operación Medusa, para pues deshabilitarlos. Lo que hacían ellos era enviar un archivo que se llamaba Turla, que era un malware de Snake, a través de una herramienta creada. Lo pudieron, gracias a una herramienta del FBI, lograron detenerlos. Y bueno, pues ahora mismo se sabe que al menos en 50 países pudieron detener este tipo de operaciones. Ahora, el punto es saber cuántos detenidos hay, ¿verdad? Porque pues aquí hablan de que lograron desarticular y desconectar de este malware a muchas computadoras, pero no queda claro cuántas detenciones se han hecho. Así que pues yo creo que esto es información de desarrollo. Otro tema antes de irnos a los comentarios: PayPal ha ganado 700, a ver, aquí está, miren, aquí tengo el dato. Chéquense la siguiente información. PayPal, porque hay bancos que están cayendo y colapsando, ¿sí? Pero PayPal ganó 725 millones de euros durante el primer trimestre, en una mejora de esta compañía de un 56%. O sea, este año les ha caído de perlas a la gente de PayPal. La compañía de los Estados Unidos de pagos en línea ha registrado un beneficio de casi 1,000 millones, o sea, bueno, casi 800 millones, vamos a decir, ¿no? Si lo vemos en dólares, son 795 millones de dólares en beneficios durante nada más los primeros 3 meses del 2023. Dice, la compañía contabilizó estos ingresos, donde dice lo que ellos tuvieron ingresos 7,040 millones, de esos 7,040 millones, 795 son de pura ganancia. Pues bueno, ahí va, no sé, todo está hacia la digitalización. Los bancos tradicionales chicos están tambaleando y los bancos grandes tendrán que irse pues digitalizando, me imagino, más,
porque ahí es donde están los beneficios, claramente, ¿no? Y el que PayPal pueda mover dinero de muchas partes del mundo, creo que también pues es uno de sus grandes beneficios, porque ahí pues siempre se lleva una tajada, se lleva una comisión, ¿no? Dice, por volumen PayPal contabilizó el cierre nada más de marzo con 433 millones de cuentas activas. O sea, un 1% más de cuentas que hace un año. O sea, a pesar de todos los años que tiene PayPal y que pareciera que pues ya es imposible crecer más, pues sigue creciendo. Entonces, pues bueno, ante tantas malas noticias de temas financieros, PayPal parece que no le está yendo tan mal, ¿no? Que algo bien estarán haciendo. Ya nos dirán ustedes qué opinan, ¿no? Si tiene relación a eso, ¿no? Esa globalización que ha logrado PayPal en cuanto a movimientos de dinero o qué. Vamos rápidamente nada más a ver, quiero ver cómo andan el pesillo anda en 17,76. Miren nada más, muy fuerte el peso. Por otro lado, el PacWest sube un poco, fíjense. A pesar de que ha caído el PacWest, este banco que ha andado muy endeble, algo está pasando que pues ha subido de precio. En el último mes ha tenido una caída del 39%. Si contamos el último mes, ahí está, 39% hacia abajo. Ahí está la caída, pero ha recuperado algo. ¿Será una buena noticia? ¿Será que los bancos están viendo otra cosa? ¿Que la gente no está sacando su dinero de ahí? Tal vez, que está ganando confianza de alguna manera. El BTC, el Bitcoin, anda en los 27 y pues creen que pudiera venir una bajada a los 25, ¿no? O sea, que pudiera llegar a los 25, tal vez, por ahí 23 cuando muy bajo, pero pareciera que pudiera caer un poquito más hasta los 24, 25 en los próximos días. Porque se sabe esto, miren, estos son los escalones. Ahorita está en el escalón de los 28, como pueden observar, que es aquí, ¿no? Cuando no hay otro escalón hacia abajo, bueno, más bien, hay que revisar siempre cuál es el siguiente escalón hacia abajo para ver hasta dónde puede caer. Este es el escalón de abajo, que son los 24, 25, o sea que hasta ahí pudiera caer. O seguir subiendo hacia los 33, que eso es lo que más o menos le calculan. Y rápidamente el SP500, vamos a ver cómo está. Nomás es que no lo encuentro. Aquí está. El SP500 anda a la baja, anda en rojo el día de hoy, ¿no? Ahí está. Anda muy paralelo. Ahí está, muy paralelo, pero abajo del precio de ayer. Los últimos 5 días, como ha ido, pues tuvo un bajón el 4 y el 5, pero anda paralelo. Como les digo, no sube, no baja, y ahí anda, ¿no? En ese precio. Vamos ahora sí a los comentarios. Vamos a ver quiénes nos acompañan en este directo. Permítanme tantito. Vamos pues a eso. Dice... Dice, yo veo rocambolesco lo de Prigozhin con su amo Putin. Dice Carlos, muy loco la verdad este asunto. Ana BG, ¿cómo estás? Muy buena, saludos Carlos, salud Leticia Ana Hughes. Dice Leticia, eso está muy raro porque no se sabe quiénes son los donantes, pueden ser seres no humanos. Ah, cañón, Leticia, no, espérame, ¿cómo? ¿Cómo que no humanos? No, sí se sabe, nosotros no lo sabemos porque pues no nos van a compartir información confidencial de algo así tan delicado, ¿no? ¿Verdad? Eso nada más, pues ellos, ¿verdad? Los papás, ¿verdad? Dice, la visita de la jerarquía europea es como para que más les duela al señor del Kremlin. Dice, saludos. Sí, yo creo que sí, exactamente, Carlos. Es como para, pues, dar un mensaje de, pues, dónde está, ¿no? ¿Dónde está Europa en estos momentos? Claro que sí. No, imagínate, no, deja tú, ADN alien, ¿no? Digo, a futuro, pues, claro que también pudiera ser ADNs, pues, creados, modificados, ¿verdad? Para, no sé, evitar una enfermedad. Ya se hizo en China, o sea, es posible hacerlo. Ya se hizo en China y ahorita hay una serie de técnicas muy simples en las que incluso una persona con tantito conocimiento, investigación en internet, lo puede hacer, el famoso CRISP, ¿no? No sé si lo han escuchado, hay varios documentales, hay uno en Netflix buenísimo, pero hay varios documentales al respecto, ¿no? Del CRISP, ¿no? Es una técnica tan sencilla de modificar el ADN que pues ya hay gente que lo está haciendo para ponérselos a los animales y luego que un animal brille, por ejemplo, o que haga cosas así súper raras.
y se ha logrado hacer, ¿no? Gente que no es doctor, que no sabe nada de eso, o que son áreas similares, digamos, a la medicina, o sea, como veterinaria, biología, o gente, insisto, que no tiene un conocimiento de profesional, lo tiene amateur, por así decir, y que ha logrado cosas muy locas, muy interesantes. Dice la cripto, Pepe, veo que se está elevando. Sí, fíjate que sí, Veteran Kills, la vi y no entré. O sea, la verdad es que he estado fuera en estos últimos meses, no me he metido, porque no he tenido chance de estar dándole seguimiento. Es que para especular un poco, digamos, para entrar y observar patrones y investigar, pues qué andan haciendo, quiénes son los creadores, qué tan serio va, pues se requiere tiempo, ¿no? Tiempo que no he tenido. Entonces, la vi, me pareció graciosa, obviamente, pues por el nombre, que pues dije, mira, debería tener algunas monedas de Pepe, ¿no? De la Pepe Coin, que es por la famosa rana, ¿no? La famosa rana Pepe, ¿no? Es esta, la Pepe Coin. Ahí está, con el loguito de la rana. Pues es una meme coin, al final de cuentas, como Dogecoin y todas esas, pero y luego toman fuerza. Al final, el que da la fuerza es la comunidad, que le gusta o no le gusta el proyecto. Entonces, si les gusta el proyecto, igual va a seguir subiendo. No he checado el indicador de la Pepe Coin, a ver si lo podemos ver ahorita. Y lo pongo aquí en pantalla, ¿no? Sí está bien rara, ¿no? Ni siquiera he visto dónde la venden, la verdad. O sea, si algún exchange importante la ha conseguido, pero miren, a ver si, miren, aquí está el crecimiento de la Pepe Coin. Insisto, no estoy recomendando que la compren. Y no lo recomiendo, o sea, no. Pero es interesante observarla, ¿no? Vean ustedes ese crecimiento. Ahí es un crecimiento del 250% más o menos de la Pepe Coin. Impresionante como quiera. Ahora, ya creció. Probablemente venga una caída. O sea, ya entrar ahorita es erróneo, ¿verdad? Es erróneo ahorita, ya no es el momento. Dice, ¿dónde está? Yo igual, dice, he estado muy al pendiente, pero no, sí, tampoco les he entrado nada. Sí, pues es que, ándale, o sea, te llegan noticias porque pues al final tú estás conectado con muchas cuentas de Twitter, de YouTube, de así, y pues vas viendo el material de lo que mandan. Se me hace interesante lo que han estado haciendo. No, pero sí, exacto, no le he entrado hasta ahorita. Dice Pedro Borges que va a salir en Coinbase. Ok, bueno, pues habrá que estar checando. Quiere decir que no está entonces en los exchanges más grandes todavía, ¿no? Me imagino. Buenísimo, déjenme ir leyendo comentarios. José Domínguez, mi tocayo, Gloria, Ram Rose, muy buenas, Leticia, Gloria Paredes, Miguel Espino, Pepe Garza. Dice, hola, buenas tardes, dice, es buen momento para vender oro. Pues posiblemente sí, fíjate, porque pues está elevado, o sea, está a muy buen precio, ¿no? Entonces pudiera ser. Hay una criptomoneda muy curiosa, insisto, no es recomendación, pero hay una criptomoneda que sí sigue el precio del oro. En teoría, pues hacen la compra del oro cuando mucha gente compra, pues ellos compran oro. ¿Para qué? Para asemejar el precio del oro. Y hay un país en África, ahorita no me acuerdo si es Tanzania o quién, pero que también sacó una moneda, una cripto en base al oro. Ellos sí compran literalmente el oro y lo tienen en bodegas y le dan el valor a esa cripto. Insisto, es un país en África, ¿no? O sea, sí, pues cero regulaciones y cero todo, entonces sí, está muy arriesgado. Pero como proyecto se me hizo interesante, ¿no? O sea, la idea no es mala. La idea. Dice, Lidia, ¿cómo estás? Saludotes, muy buenas, Alonso. Dice, pero en la madrugada jugar en la calle. Dice, sí, eso está raro, pero pues digo, bueno, yo creo que todos los adolescentes, incluso niños, es que depende de dónde vivas. Es que, mira, aquí yo vivo en un pueblo. Y de repente son las 2 de la mañana y se escuchan un montón de niños jugando. Porque pues fin de semana se juntaron con los primos y están juegue y juegue. Así, 2 de la mañana de repente. Risi, jajaja, no sé qué, por allá, por acá, por acá. Entonces tampoco es tan raro, Tampoco es tan raro. Yo sí me acuerdo muchas veces así con los primos o con lo que sea, estar jugando hasta súper tarde. Pues porque hubo oportunidad de reunirse, ¿no? Entonces, incluso de más chicos. No, pues de adolescentes, con más razón, ¿no? O sea, de adolescentes, con mucha más razón.
Pero sí es muy, pues muy típico, ¿no? O sea, yo sí también creo que, pues, no, está como que dos factores muy típicamente estadounidenses que se unieron ahí. El hecho de no tener bardas y el hecho de tener demasiadas armas, ¿no? Pues sí, o sea, es un error como quiera también del adolescente pasarse al otro lado, porque pues, ¿no? Seguramente ya sabían cómo era el vecino. Pero pues quién sabe, o sea, el punto es que ni pregunta, ¿no? O sea, de hecho creo, igual, díganme los amigos que viven a Estados Unidos, pero creo que tienes que dar el aviso verbal, ¿verdad? Primero, antes de disparar, para que si es un error, pues la persona salga y diga, hey, soy yo, soy tu vecino, soy tu primo, soy esto. Ah, ok, no, ya te iba a disparar. Para evitar ese tipo de errores, en teoría debería haber algo así. Oh, esta persona como que nomás llegó y tómale, o sea, vio el bulto y ¡zas!, ¿no? O sea, le dio, ¿no? Sí, está tremendo. Pero bueno, bueno, sigo leyendo comentarios, si es que hay más comentarios. Gracias por ponerle esa manita para arriba. Y acuérdense que en la noche, a las 9, ya Astrid y yo estamos pues reaccionando a lo que va pasando en el mundo, las noticias más importantes. Algunos de estos reportes los vamos dividiendo, los vamos subiendo para pues los que no pudieron ver el reporte largo, pues que igual vean la edición, digamos, ¿no? La edición de lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, ahí está lo que está pasando en el mundo. Hoy 9 es, creo, el posible antes y después del conflicto, ¿no? No sé si mañana o pasado mañana, pero en estos próximos días yo sí creo que va a haber ya el inicio de la contraofensiva. Por lógica, esperarse al 9 me parecía como que era lógico, o sea que eso lo iban a intentar hacer. Y entonces ahora sí empezar este movimiento. Insisto, Estados Unidos dice que ya tienen todo listo, Ucrania dice que no, todo puede ser una estrategia, o sea, entonces muy atentos a lo que viene en estos próximos días para el tema Ucrania. El tema de oro, el tema de la compra de oro, pues lo difícil ahorita es que y luego el oro no lo compra uno al precio que se supone que es el internacional. No, normalmente es muy difícil, o sea, no está. Hay varias gente que tiene tutoriales de cómo se puede comprar, ¿verdad? El oro, igual, chéquenlos y vean si les hace, si les late, ¿no? Hay también otros tipos de ventas, por ejemplo, que son monedas que sacan los países, ¿no? Y que tiene pues un valor numismático, ¿no? Creo que se dice así, donde pues es el valor del oro, pero también el valor del sello, digamos, y del que son solamente ciertos tipos de monedas. Entonces también hay pues otra manera, ¿no? De obtener plata o oro o así, pero tener como un guardadito extra, ¿no? Dicen algunos. Yo la verdad es que nunca he hecho eso, ¿no? No lo descarto que algún día a lo mejor lo haga, pero ahorita no me ha llamado la atención ese tema, ¿no? Dice, ¿dónde está? Dice, está algo fuerte últimamente los tiroteos en Texas y en Estados Unidos. Sí, ha estado muy fuerte. Sí, ha estado muy fuerte. Me llama la atención estos latinos, ¿no? O sea, como que antes yo no veía tanto latino en tiroteos y ahora mucho latino en tiroteos, ¿no? Digo, hay de todo, definitivamente. Pero, por ejemplo, este latino, Mauricio García, o como se llame. O sea, él en su mente, ¿no? Creyéndose que era, pues así, una onda neonazi. O sea, bien raro, ¿no? Bien curioso el personaje ese. Pero bueno, así las cosas, ¿no? Así las cosas del día de hoy. Vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enormes gracias, Veteran Kills. Qué bueno verte, Carlos Martín, Leticia, Ana Hughes, a toda la comunidad que nos está acompañando aquí en Pepe Clips. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, aquí estaremos viéndonos en las mañanas. Voy a tratar de estarlo haciendo en directo en mediodía, más o menos, 11 a 1 por ahí, para comentar, para platicar largo y tendido, estar conversando. ¿Cuándo nos aventamos ahorita? Más o menos. ¿Sí? ¿Se nos fue la hora o no se nos fue la hora? Mira, 1 hora y 20, ¿no? Pues bueno, yo por lo menos lo sentí rápido. Espero que ustedes también se les haya ido rápido. Provecho a los que están comiendo a esta hora. Y bueno, pues nada, un fuerte abrazo. Los veo más tarde en la noche. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.